Bueno, hermanos queridos, comenzamos con nuestra última clase. Quiero compartir un pequeño PowerPoint con lo que vamos a ver para que así ustedes eh, lo tengan. Después se los voy a mandar como lo acostumbro hacer, ¿sí? Clase 8, nuestra última clase, tiene que ver con el perdón y la misericordia. Vamos a estar ahí en Reyes capítulo 21, 17 al 29 y otros textos más, pero esa es la base. Puse allí eso de perdón y misericordia, una disciplina difícil de poner en práctica. Como usted ha mencionado, el tema de la humildad también y otras cosas que realmente, si no viene del Señor, obviamente sería un esfuerzo humano y si lo logramos, ya significa también que podemos caer en el orgullo. Y esto del perdón y misericordia es algo fundamental dentro de la vida cristiana como una disciplina. Por eso les dije adelante que como que algunas cosas no están dentro del listado de lo que comúnmente se enseña de disciplinas espirituales, porque una cosa que Dios me enseñó a los 20 años cuando Él me llamó fue tratar de entender que la vida cristiana es un todo. Y en eso tenemos que tratar de poder avanzar, ¿sí? Este Salmo 51:17 tiene que ver con nuestra clase de hoy día, dice los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un hombre que dijo esto, el hermano que dijo esto, un hombre que había estado en la altura, un hombre que estuvo también en el suelo, pero con la ayuda del Señor se levantó, o Dios le levantó y pudo reconocer quién era, conoció el perdón del Señor, conoció la misericordia del Señor y lo llevó a ser un hombre considerado por Dios como su príncipe. Y eso habla muy bien de quién es Dios y habla también muy bien de aquel que con la exhortación llega a lograr entender que ha ofendido a Dios y que necesita de Él. ¿Sí? Vamos a ver hoy día a este rey tan complicado. Vamos a ver, conocer su amargura, su enojo, su codicia, que faltó a la ley, fue inmaduro, una esposa que no la acompañaba mucho tampoco, pero estaba preocupada, autoritaria, mentirosa, manipuladora, segura de sí misma, satisfecha, ganadora. El- la vida de un hombre que decidió caminar sin Dios, cuando Dios envía de vuelta, de nuevo a hablar con Acab. Hay un resumen importante que quiero mostrarles. La existencia de Acab de ver a Elías como su enemigo, no entendiendo que estaba siendo enemigo de Dios. Y la profecía en contra de Acab y su familia, el resumen también de la vida espiritual de Acab, y luego tenemos un encuentro de gracia, realmente un encuentro de gracia. La reacción de Acab ante la sentencia de Dios. ah, Dios habla al profeta y lo envía al rey de nuevo, y hay una sentencia postergada de parte de Dios, ¿sí? De eso vamos a tratar de ver hoy día en nuestra clase, nuestra última clase. Y, y en esto yo quiero, una vez más, llevarles a pensar en esto. ¿Sí? Les pido que me acompañen, por favor, allá al libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 21. Vamos a estar con algunos versículos allá importantes para poder captar bien lo que el Señor nos quiere esta noche decir. ¿Sí? Como ya les dije, una, mm, una disciplina. Perdón que lo ponga así. Probablemente los teólogos más expertos te van a decir que no es una disciplina y lo van a ver como no es lo técnico. Y está todo bien si lo dicen así. No voy a guerrear con eso. Solamente que sé que estar hablando del perdón, la misericordia, es muy interesante. Veamos las cualidades de Acab. Primero de Reyes, capítulo número 20. Vamos a ir primero al 20:43, porque en el 20:43 es muy similar al 21 a 4, ¿sí? 20:43 con el 21:4 son muy similares, porque en ambos se nos habla de este rey, ¿sí? Uno marca una cosa, el otro lo repite, pero añade algo más. En el versículo 43 de Primero de Reyes 20, dice, y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria, ¿sí? Se fue triste y enojado, y llegó a Samaria. Entonces vemos dos cosas allá.
interesantes de las cualidades de Acab: amargado o triste y enojado. Un hombre que llegó así. ¿Por qué? Es muy interesante todo esto, ¿sí? Porque en el versículo, capítulo número 21, en el versículo 1, se nos muestra no solamente que estaba amargado, sino que también enojado, parte de su temperamento, parte de su forma de ser. Y dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. ¿Sí? Yo sé una historia conocida para ustedes, antiguo testamentaria. Uno puede decir: sí, esta la escuché en la escuela dominical cuando era niño, de este rey, de este que quería quitarle la viña y todo lo demás. Pero hay una profundidad grande en esta historia, eh, muy interesante. No es el tiempo hoy día, pero para que lo mediten, esta es una muy hermosa historia, donde hay un símbolo tremendo acerca de la persona de Cristo, un paralelismo allí con Nabot, que él muere injustamente, como Cristo Jesús muere, como alguien que codició algo y estaba ya justamente la codicia del pueblo de Israel. En fin, hay todo un paralelismo interesante en esto de esta viña de Nabot. Pero es para que ustedes lo mantengan en su mente, y los que ya lo conocen puedan recordarlo, y aquellos que no puedan algún día, cuando tengan un tiempito, meterse en esta historia viendo el paralelo que hay con Jesús. Pero acá el rey hace algo. En el versículo 2 dice que Acab habló con Nabot, que era el dueño de la viña, y le dice: dame tu viña para un huerto. Y la respuesta que él, o sea, él tiene, dice: está cercana a mi casa, yo te voy a dar otra viña mejor que esta, o te voy a pagar. Y vemos allá que este dame tu viña era un rey que ya se ve que tenía cosas, pero él quería exactamente esa viña. Por lo tanto, vemos una persona codiciosa en ese sentido. No solamente eso, en el versículo 3 vas a encontrar que él faltó a la ley. Quería faltar a la ley. Dice: Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Sí? Hay un asunto muy interesante de quién era la tierra, a quién pertenecía, y acá el rey sabía esto. O sea, el rey tenía que saberlo como rey, este tema de las herencias. Pero él decide, y él quiere igual por su codicia faltar a la ley. Se repite en el versículo 4, esta expresión de que está triste y enojado, y vino a su casa, porque encontró un no, ¿cierto? Triste y enojado por la palabra de Nabot, de Jezreel, que le había respondido diciendo: no te daré la viña, la heredad de mis padres. ¿Y qué hizo? Se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Y este me hace pensar en los niños. Cuando uno era niño, ¿cómo es? El término en Chile es amurrarse, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando éramos niños y nos amurrábamos por algo. Bueno, aquí tenemos una persona que se amurró, pero él no era niño, era un hombre grande. Dice: se acostó en su cama, esto llegó triste, enojado, se acostó en su cama y volvió su rostro, o sea, se volvió para otro lado y no comió, ¿sí? Y vemos la inmadurez de este rey. Entonces, es triste un rey, hermanos, que tenía que dirigir una nación, que su vida fuera triste, su vida amargada, su vida con cualidades de enojo por algo, alguien codicioso, alguien que siendo rey quería faltar a la ley, y una persona que fuera inmadura. Nos damos cuenta entonces que realmente ¿por qué Israel sufría? Sufría obviamente por un liderazgo que estaba lejos del corazón de Dios. Entonces, acá vemos que aparece la famosa Jezabel. Yo sé que es conocida Jezabel por ustedes en la escritura, una mujer muy lejos del corazón de Dios. Acuérdense que ella era de otro lugar. Vimos la historia a través de Elías también, que hablamos de Sarepta de Sidón, también de los sidonios, y vemos que ella también tenía que ver con esa parte, ¿sí? Pero dice el versículo 5: vino a él su mujer Jezabel, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y me parece interesante, porque estudiando las características de ella, uno encuentra que esta es una preocupación válida de una esposa. O sea, si el esposo, la mujer lo ve preocupado, lo ve que no quiere comer,
que se acostó, que está amurrado, eh, ella le pregunta por qué está tan decaído tu espíritu y no comes. Y vemos la preocupación de ella como esposa, lo cual es muy buena señal de ella, ¿sí? Pero aquí empiezan a haber cosas que son tremendas, porque ahí te das cuenta del matrimonio que tenía Acab. Y acá, hermanos, el tema de las disciplinas espirituales, aquellos que son casados de entre ustedes, em, no es lo mismo guerrear con un solo corazón cuando puedes guerrear con dos corazones. Es decir, lo que uno puede ver en uno mismo, a veces lo puede ver en el otro. Y al revés, el otro puede ver en nosotros algo que nosotros no quisiéramos que se vea o que sí quisiéramos que se vea. Por lo tanto, acá vamos a encontrar un matrimonio, es un matrimonio, y es re interesante esta historia, porque nos muestra por qué eran así. Mira lo que dice el versículo número 6. Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, y que si más quería, le daría otra viña por ella, y él respondió, yo no te daré mi viña. ¿Sí? Entonces le respondió lo que era verdad, o sea, no miente acá, acá simplemente dice la verdad. Y acá vemos entonces una mujer autoritaria, una mujer súper autoritaria. Y dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Esta parte como que me encanta, así, pero no me encanta obviamente por la expresión de la mujer, sino que por la forma de que ella se levanta con esa autoridad, ya pero como obviamente ya rayando lo no sano, y le recuerda al rey que él era rey, o sea, le dice acá, eres rey. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Le hace es una pregunta retórica. La respuesta del rey, obviamente que era un sí que soy rey. Pero fíjate lo que dice ella, levántate, come y alégrate. Que yo te voy a dar, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y vemos su autoridad, pero una autoridad ya mal. Fue una mujer autoritaria. Del versículo 8 al 10 vamos a encontrar que fue una mentirosa. Dice entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned dos hombres perversos delante de él. Fíjate el corazón de ella. Y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Todo esto basado en una mentira. La mentira fue, pongan a dos hombres perversos delante de él. Y este, una vez más, paralelo con lo que pasó con Jesús. Ahora, ¿qué tenían que testiguar? Que Nabot había blasfemado a Dios y al rey, cosa que no fue verdad, porque él no blasfemó en contra de Dios. Al contrario, Nabot estaba defendiendo lo que se debía defender. Pero ella coloca el dictamen porque fueron selladas con el sello del anillo del rey y dice que tenían que sacarlo y tendrían que apedrearlo, no para intimidarlo, ¿entienden? No fue la intimidación, no era como, chicos, vamos a asustar a Nabot y ahí va a ceder. No, la orden fue, sáquenlo y apedréenlo para que muera. Encontramos también en ella una mujer que es manipuladora, versículos 11 al 14. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Y ahí vemos que ella manipuló toda la situación y los ancianos, los principales, hicieron como ella les dijo. Les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno, lo cual suena como re espiritual, ¿cierto? Y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos, segunda vez que se dice la palabra perversos,
Y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos, tercera vez, atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. ¿Sí? Y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Interesante el desarrollo. Un hombre con su forma de ser y una mujer con su forma de ser. En el versículo 15, eh, yo puse mi escrito segura de sí misma, ¿sí? Ustedes pueden tener otra expresión, pero muy segura de sí misma. Cuando Jezabel oyó que había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Así muy plantada ¿cómo se llama? La Jezabel, ¿sí? Muy segura de sí mismo. Levántate y toma la viña. Ya está. Se murió el obstáculo. Y en eso encuentras que el rey, y oyendo a Acab que Nabot era muerto, versículo 16, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Y probablemente el corazón de ella quedó satisfecha, ganadora, ganadora con la que había hecho, había logrado el objetivo. Y esto, tanto en las cualidades, hermanos, de acá, como en las cualidades de Jezabel, son totalmente lo contrario de lo que ustedes han visto en la vida de Elías y lo que han visto en Esperando en Dios y lo que vieron con el tema de la humildad. Es totalmente lo contrario. O sea, es un reflejo de un ser humano, no solamente sin Dios, sino que un ser humano que decide vivir sin Dios. Y no solamente fue acá, también fue su esposa y muchos otros más, por supuesto. Y entramos en esto de la vida de un hombre que decidió caminar sin Dios, y porque Acab decidió caminar sin Dios. Él tuvo dentro de su vida la posibilidad de tomar cambios, de hacer cambios. Lo vimos, lo vio con la lluvia, lo vio con el fuego. O sea, qué cosa más grande, más grande ya no podían haber, pero no tuvo el oído presto, como ocurrió con Elías. Verso 17, entonces vino palabra. Ese entonces es la bisagra en esto, ¿no? Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, o sea, él ya había ido, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y una vez uno ve lo ingrato, viéndolo desde el punto de vista nuestro, ¿cierto? Lo ingrato de ser profeta. ¿Cierto? Lo ingrato, porque era como, ahora anda, y Elías podría decir, pero yo no tengo nada que ver con esto, yo no hice nada, o sea, y Dios lo mandó, anda, y lo manda, hermanos, a la viña de Nabot, donde ya Nabot estaba, ya había descendido para hacerse dueño de la cosa. Y Elías, dentro de todas las características que hemos visto de él y de sus disciplinas espirituales, está esta, la obediencia. La obediencia. Verso 19. Y le hablarás diciendo, o sea, acá está una vez más lo que significa un verdadero profeta, un hombre que escucha a Dios y un hombre que está esperando que Dios le dé el mensaje. No era como lo que él quería decirle, sino que él escucha y le dice el versículo 19, Dios, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová. ¿No mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová.
en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Mensaje mensaje fuerte que tenía que decir el profeta. Ahora, en el versículo 19, qué es lo que llama la atención a ustedes del versículo 19? A ver, ¿qué les llama la atención del versículo 19? Lo que le dice sobre la sangre de Nabot y que es como que le va a pagar con la misma moneda. Ay, ¿cómo lo Ya, explico? Es como que va a pasar lo mismo que él le hizo a Nabot. ya, bien, bien. Sería como el ojo por ojo, diente por diente del Antiguo Testamento, una cosa así. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Le dice asesino y ladrón. Ya, asesino y ladrón. A donde dice no mataste y también no has despojado, eso ahí en la versión tuya aparece asesino y ladrón. Bien. ¿Qué significa eso entonces? Em, Voy a volver al principio de la, ¿cómo se llama? De, ¿De quién fue el plan? ¿Eh? ¿De quién fue el plan? Deje saber. Sí, porque el hombre estaba amargado, estaba triste, estaba enojado, estaba ofuscado. No sé si tenía ganas de hacer un plan, ¿entienden? El plan fue de ella. Ella abrió el plan, ella hizo todo, hizo las cartas, las selló con el anillo, hizo todo, toda la táctica de colocar hombres perversos, etcétera, lo que tenían que decir, etcétera, e incluso la forma hasta de matar a Nabot no fue Acab, pero es interesante. ¿A quién culpó Dios? ¿A quién culpó Dios? Al hombre, ¿Por qué? porque se Porque supone que él es el líder. Me hace recordar como a Adán y Eva. ya, bien, como Adán y Eva, ¿qué más? ¿Por qué? Porque Nabot puede decir, pero ¿qué pasó acá si yo ni siquiera estuve presente? Sí, ah, Pero él tampoco detuvo el plan de Jezabel. tampoco. Tam- Tenía que no, Porque le beneficiaba por el tema de la porque que iba a estar más cerca de la ya, viña. sí, o sea, estaba cerca, todo lo demás era como algo que él quería. Él se podría hacer otra viña, pero el hombre quiso esa viña en particular porque él tenía dinero para pagar otra viña, no, pero quería esa viña en particular. No, la pregunta es, sin perder el foco del texto, porque Dios culpa a él le dice. A él le dice en el texto bíblico, dice, ¿no mataste y también has despojado? Eso fue la palabra de Dios. Y acá vemos, hermano, que es interesante esto, que cómo es que Dios eh, culpa, hablemos así, o coloca la carga del pecado sobre Nabot, o sea, sobre Acab en este sentido, eh, y pareciera como que deja fuera a Jezabel y todo lo que Jezabel hizo. Y ahí nos damos cuenta de, de todas las consecuencias que trae el hecho de caminar sin Dios. Entonces vemos una mujer que primero, eh, ahora, sé que hay mujer acá, pero no lo tomen como que yo estoy ahora en contra de las mujeres, sí, tengo esposa y tengo hijas también. Eh, pero es interesante que ella tenía muy poco aprecio por su marido. Supuestamente estaba preocupada por su marido, pero cuando ella actúa de tal manera que la gente no tiene respeto por su marido, sino tiene respeto por ella. Los ancianos
Y la gente que está, los principales que estaban ahí, era Jezabel la que se veía. ¿Se entiende? Nabot aparecía como el rey, pero en el fondo es Jezabel. Mira, mira lo que dice el texto. Ella hace la carta y todos los que son líderes obedecen. Punto. Entonces, acá vemos la importancia de entender las consecuencias que trae todo esto. Y luego no solamente eso, sino que viene el dictamen de Dios, y como bien se ha dicho, que ahora Dios iba a hacer que esto se pagara. Porque miren lo que dice, no mataste y también has despojado y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Voy a colocar el nombre ahí, acá, tu sangre acá, tu misma sangre. Y uno dice, ante una cosa como esa, ante una cosa como esa, uno quedaría destruido. Pero al no tener una relación con Dios, estas fueron las palabras una vez más las palabras de Elías, del hombre. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué razonamos así? Porque el texto 20 dice, el versículo 20, y Acab dijo a Elías, me has hallado enemigo, me has hallado, Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Lo vuelve a ver como enemigo, vuelve a insistir en su enemistad. Él respondió, hablando de Elías, Elías respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Si bien es cierto, la mujer tenía parte en todo esto, obviamente, como una mujer de Sidón, pero este rey de Israel, obviamente que había hecho algo malo delante de Dios, y era el Dios de Acab. Y acá dice, te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Entonces, él se declara enemigo de Elías y por ende también, obviamente, que él era enemigo de Dios. O sea, una cuestión iba a caer por su propio peso, ¿cierto? Y en el versículo 20, esto de lo malo de Acab sube delante de Dios. No queda ahí. Y esto nos habla mucho de lo que a veces uno experimentó, los trabajos de ustedes de repente. ¿Qué pasa cuando, bueno, yo debo ser paciente, yo debo ser humilde cuando veo injusticias, cuando el otro me trata mal, cuando esto y esto otro? Y saben, hermanos queridos, es interesante porque este mismo Dios de amor a la vez es Dios de justicia. Y en este trozo que vamos a ver hoy día de la palabra, vamos a encontrar todo eso. Vamos a ver justicia, pero también amor y misericordia. Entonces, Dios, cuando se nos pide humildad ante cosas que uno dice, pero es injusto. Es injusto que al otro le digan que está todo bien cuando fue mi trabajo, como alguien de ustedes, pues. ¿Entienden? Es injusto cuando el otro recibe esto, y claro que es injusto delante de Dios. Y acá vamos a ver y vemos en el texto esto. Te has vendido para hacer lo malo. Pero en el versículo que viene, 21, dice, he aquí yo traigo mal sobre ti. Y miren el verbo que sigue, y barreré tu posteridad. Y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Eso fue sumamente duro, pero sumamente duro. Ahora, yo no sé, uno dice, el profeta habrá estado contento con lo que le dijo, por fin podía decirle algo a este Acab que no le pudo decir nunca. Y uno decía, "Oh, por fin, por fin Elías dice algo, pero ni siquiera fue de él, sino que de Dios, diciéndole esto, traigo mal sobre ti, barreré, destruiré hasta el último varón. Luego dice el versículo 22, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste y con que has hecho pecar a Israel.
Y ahí Dios le hace un castigo ejemplar. Primero era él, después iba a ser su gente, su familia. Después habla en el versículo 23, dice ahí el texto, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro. Y uno dice acá, ya, pero la cosa realmente, hermanos, se puso muy seria. Acá es donde Dios esperó todo este tiempo cierto cambio y no vino. Hasta con lo que ocurrió todo. La viña de Nabot desencadena ante Dios cosas que son tremendas. El castigo que iba a venir sobre el mismo Acab por haberse vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Iba a haber un castigo a su familia. Iba a haber un castigo ejemplar como había ocurrido con Jeroboam y también con Baasa. Y también habla de su propia mujer. Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Se añade en el versículo 24 la muerte de la familia de Acab. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Eh, Hola, creo, no sé si soy el único que no lo escucha. Tiene el audio apagado. Gracias. Am, en los versículos 25 y 26 hay un resumen de la vida espiritual de acá. ¿Sí? Y dice, a la verdad, ninguno fue como acá. ¿Entiendes la expresión a la verdad? Es como verdaderamente, o sea, fehacientemente, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahí está ahora el tema de la mujer, porque Jezabel, su mujer, la incitaba. Mala compañía, ¿cierto? Mala compañía y donde acá no supo poner freno a su tiempo. Como no supo poner freno a su tiempo, ahora había llegado la sentencia de Dios para su familia, para él, para su esposa, para su familia y para toda su casa. Miren lo que dice el versículo 26. ¿Cómo lo veía Dios? ¿Cómo lo veía Dios? No cómo lo veía el hombre, cómo lo veía Dios. ¿Alguien quiere leer, por favor, el versículo 26? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? A ver, hermano Él Eduardo. fue, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Bien. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo primero que fue ante los ojos de Dios? ¿Cómo lo veía Dios? Abominable, Abominable. abominable. ¿Qué sería un sinónimo para usted de abominable? despreciable,
Ya, despreciable, muy bien. ¿Qué es abominación? como algo repulsivo. Algo repulsivo, bien. Ahora, fíjense cómo empieza, por lo menos la Reina Valera, cómo comienza. Dice, él fue en gran manera. En el verso 25 dice, a la verdad. ¿Sí? O sea, verdaderamente fue malo. Se vendió para hacer lo malo. O sea, fue malo ante Dios. Versículo 25, él fue en gran manera. O sea, realmente fue muy abominable. Y añade el texto, caminando en pos de los ídolos. O sea, fue un hombre tremendamente idólatra. Vendido a lo malo, abominable e idólatra. Y Elías entre medio de Dios y de acá. ¿Se entiende, verdad? Porque Dios lo mandó a hablar, no fue Dios mismo, o sea, o Dios mismo a través de Elías. Y Elías estaba allá con el mensaje, con ese mensaje tan quizá esperado. ¿Cuándo Dios va a decir algo malo? ¿Cuándo Dios va a tomar venganza? O sea, ¿cuándo Dios va a hacer que esto sea, que esto injusto pase a ser justicia? ¿Cuándo? Porque desde el capítulo 17, versículo 1, que Elías veía a este rey no caminando en pos de Dios, permitiendo la idolatría, permitiendo la maldad, permitiéndose ir en contra de Dios. Y Elías fue muy valiente, valiente, bajando, voy a usar un chilenismo, bajando siempre el moño, no reclamándole a Dios, pero Dios, ¿hasta cuándo con este hombre? ¿Hasta cuándo tú no vas a hacer algo? Nunca vimos algo así. Y ahí uno ve, hermanos, que, que Elías realmente supo esperar en Dios, que realmente Elías supo ser humilde. A cada momento diciéndole el rey que era enemigo de él, enemigo mío, enemigo mío. No sé si esto te lo dicen a ti una y otra vez, no sé hasta cuándo vas a aguantar o hasta cuándo yo aguantaría de algo donde no tengo nada que ver, por así decirlo. Y el otro dale con decirme que es mi enemigo. Elías aprendió, tuvo sus luchas, lo vimos en una de las clases. También en un momento él pierde su corazón, su fe, no sé cómo llamarlo, que la perdió un momento de su vida. Pero no fue toda su vida, fue ese momento en particular. Y después dijimos, Dios restauró su ministerio para la gloria de él. Entonces, cuando uno, cuando uno puede ver esto, cuando uno puede ver a un hombre que esperó nomás en Dios, qué, qué bendición, hermanos, poder contar con hermanos que están al lado tuyo, con líderes, como tú lo quieras llamar, que realmente pueden ser de bendición para tu vida. En esos momentos donde no queremos, donde no hay consuelo, donde hay injusticia, lo que tú quieras, como tú le quieras llamar. ¿Sí? Sigamos viendo el texto. Cuando, cuando Elías le dice todo esto al rey, en el versículo 27 al 29, es este encuentro que muestra al Dios de gracia. Y, y hermano, esto yo creo que probablemente ya está remarcado o resaltado en tu Biblia. Si no, resáltalo porque esto es
para mí es lo más impactante de Dios. Verso 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, les pregunto a ustedes, ¿qué palabras? ¿A qué palabras se refiere? A ver, Al juicio del Señor. al juicio del Señor, ¿ya? ¿Y cuál era el juicio del Señor? ¿Cuál era el juicio del Señor? Lo que le dijo en el versículo 23, ¿Ya? ¿Qué dice el versículo 23? dice de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El ¿Ya? que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. ¿Ya? Ahí sería Jezabel. ¿Bien? ¿Solamente esa palabra escuchó? ¿Qué otras palabras escuchó? El- la del versículo 19 también, ¿Ya? ¿Y qué dice el versículo 19? donde dice, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, no, él está hablando a Elías, pero lo que le va a decir a Acab Pero es, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Ya? Bien, bien. Ahora, vean vean ahora qué pasó con este hombre. Ya no estaba ya no estaba ¿cómo se llama? Aquí no estaba Jezabel, ¿cierto? Digamos, cuando porque fue Elías solamente con Acab. Acab escuchó todo lo que Dios le dijo que iba a pasar. Con él, con su esposa, con su familia, con su posteridad, con todo. Cuando él escucha todo esto, mira lo que pasa. Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio y anduvo humillado. Algo ocurrió, ¿o no? A ver, ¿qué ocurrió? A ver, hermana Marcela, ¿qué es lo que ocurrió aquí? ¿Se refiere a como que ocurrió como en su entendimiento? Claro, ¿qué pasa con Acab? Él escucha algo y ¿qué ocurrió? ¿Se arrepintió? Ya se arrepintió. Ujú. Es que creo que también es como consciente de las consecuencias de todo, porque ya, pongamos en el caso, él es un rey, tiene un estatus, puede hacer lo que quiera, hizo lo que quiso. De hecho, una de las cosas que llama la atención es que ya una cosa es que Jezabel haya hecho lo que hizo, pero él pudo haber detenido eso o no haberse hecho parte de esa situación, avalarlo. Pero vemos en el mismo texto que él después se fue a la viña y estaba allí, y ahí lo mandaron. Entonces, todo lo que también mencionaba el señor de que lo barrería completamente, como que eliminaría lo que fuera de él, eh, también debe ser como fuerte en cuanto a como a ser humillado, no sé, no, como una persona con tanto poder fue despojado de todo básicamente y Ya, no iba a tener redención en ese momento. Si nos quedamos hasta esa parte bien, del tema. bien. Vemos entonces un hombre que escucha algo que va en contra de él. Hasta ese momento, él había visto milagros, había visto señales de Dios, vio la lluvia, vio el fuego, vio a un pueblo que decidió
en un momento ir tras Jehová y no tras Baal. Pero ahora estaba escuchando algo directo, o sea, Dios está en contra tuya. Y él actúa en lo que en ese entonces, muy bien, como se dijo, él se arrepiente en la concepción, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de una concepción de la escritura antigua testamentaria. Y sabemos lo que significa todo esto. ¿Qué significa el hecho que se puso silicio sobre su cuerpo? Sabemos lo que es el silicio, ¿verdad? El silicio era, ¿qué cosa? A ver, ¿el que sabe? ¿Qué era el silicio? A ver, ¿alguien sabe? Bueno, el silicio era como una tela áspera, ¿sí? Que se ponía como una señal de tristeza, también de arrepentimiento, ¿sí? Tenía esa como función, por así decirlo. Entonces el hecho de ponérsela ya demostraba a los demás el sentimiento que en ese momento esa persona que se ponía eso tenía. No solamente se puso, primero rasgó sus vestidos, dice que primero rasga sus vestidos, ¿sí? Vean, ahí también vemos esto de lo que estaba ocurriendo por su corazón. Pone silicio, ayuna, duerme en silicio, o sea, ni siquiera se va a dormir en su cama, debe ser una tremenda cama y linda, sino que duerme en silicio y anda humillado. Es decir, acá el hombre se humilla. Cualquiera puede decir esta cuestión, sí, pero hermano, cuando pasa esto es fácil humillarse así, porque uno podría empezar a juzgar, ¿cierto? La humillación de un malo porque le están diciendo cosas así, ¿cierto? Y yo no decía, no, pero aquí no se arrepintió de verdad. O sea, vamos a ver qué. Bueno, veamos el texto que sigue, porque la historia es muy interesante. Dice, versículo, capítulo 21-28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías. Una vez más, Elías está ya escuchando la voz de Dios en algo donde ya él había hablado con el profeta, con el rey. Y le dice, vino palabra de Jehová a Elías Tibita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Qué pasa, hermanos, en el versículo 29? La impresión, hermano, que bueno, Dios, a pesar de todo, tuvo misericordia de él, ¿no es cierto? Porque dice, en sus días, los días de sus hijos traeré el mal, se ha humillado delante de mí, no traeré mal en sus días. En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. O sea, Ujú, había una consecuencia de él, de todo lo que hizo, con todo lo que hizo entró un razonamiento de él, se enfrentó a un pecado, ¿no es cierto?, que él había hecho, no se había dado cuenta, para él era algo normal, ujú, obedecía, no, me da la impresión que era un pecado de omisión. Él omitía, tenía poder, podía hacer todo, pero era una persona, como siempre ustedes decían aquí en Chile, nosotros también decimos acá en la zona, una persona alzada, ¿no? Que quiere siempre ujú, los brazos, quiere todo lo que o hijo único, ¿no? Que quiere ujú, todo, ujú. digamos. Entonces él era así y le importaban cosas como esa, tan simple, y pensó que Jezabel, que ella hiciera, total, ella lo hizo, no yo. Pero no se da cuenta que él era el rey, él era el que tenía que ser la Bien. autoridad. Una de las hermanas decía que le recordaba mucho a Eva, cómo Adán obedeció la voz de su mujer. Ajá, Y nosotros pagamos toda esta consecuencia. Y hoy día también los hijos van a pagar la consecuencia y capaz que siempre hay una desviación en ellos porque van a ser destruidos. O sea, no, ya, no iban a caminar con Dios en ese tiempo, en el futuro, me da la impresión. mira. ¿Qué es lo que le dice Dios a Elías? Eh, a mí me hace recordar mucho de No cuando sé, mi dice, hermano lo tiene bajo, yo le tengo al 100. oh, ¿se escucha o no? ¿O se Sí, sí, escucha abajo? sí, sí, estamos escuchando. No te estamos escuchando. Ah, ya.
Ok. A mí me hace recordar mucho cuando Dios dice, tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Ajá, Entonces, como bien. recordar que las salvaciones del Señor, por más que Acab haya sido un rey malo, él se humilló y, y Dios es el que tiene gracia y misericordia. Y le recuerda eso a Elías, es como Ah, yo soy ok, el que bien, tiene gracia. ok, muy bien, sí. Alejandro. A mí me llama profundamente la atención algo acá en la historia y sobre todo en cómo contesta el rey Acab. Resulta que en todo este relato vemos que Acab era un hombre débil de carácter, era Ujú, un hombre muy débil de carácter, que era muy gobernado por sus pasiones, por sus deseos, eh, era dominado por la voluntad de su mujer, ¿no es cierto? Toma malas ujú, decisiones. Sin embargo, cuando Elías le transmite todo esto de parte de Dios, es una maldición terrible. Y ujú, él se compunge nuevamente, así en esa fragilidad que tiene de su alma, se compunge. Pero aquí no vemos un arrepentimiento genuino. Aquí no vemos un arrepentimiento completo diciendo acá, ciertamente he hecho lo malo delante de los ojos del Señor y he pecado contra mi Dios. Nada de eso. Lo que ya, vemos ajá, únicamente es que Acab reacciona con esa misma hipersensibilidad que tiene de haberse visto profundamente juzgado por Dios, ujú, y él cae en una tristeza terrible. eh, no dice que haya tomado completa conciencia, pero sí asume la culpa de una forma no perfecta, no completa. Sin embargo, solo por el hecho de que él haya humillado su corona delante de Dios, ya es esa cosa. oh, se nos queda ahí medio pegado. Ya, pero entendemos lo que quise decir, ¿sí? Ahora, fíjense, yo quiero rescatar esto. Eh, Dios le dice a Elías, y es Dios, hermanos, es Dios, no es el hombre. Dios le dice a Elías en ese versículo 29, por cuanto se ha humillado delante de mí. Lo dice dos veces. O sea, Acab sí se humilló delante de Dios. O sea, sí se arrepintió. ¿Entienden? O sea, lo que salió del corazón de Acab fue sincero porque Dios reconoce. Dios no está diciendo, no, esto no fue falso, esto fue una cuestión que se asustó y por lo tanto, como se asustó, no. Realmente Dios dice, Él se humilló delante de mí. Por eso Él posterga. No es que Él ahora está diciendo no va a haber consecuencias del pecado. No dice esto el texto. Lo que está diciendo el texto es que Dios posterga y no lo va a permitir que pasen los días de él, sino que en los días más adelante, en el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque realmente Dios vio la humillación. Por eso le dice a Acab que tiene que simplemente él volver o sea, a que Elías tiene que ver que fue de verdad. Porque probablemente para cualquiera de nosotros, hubiese sido como, sí se asustó, por eso que ahora está diciendo que ya me viste en silicio, me pongo triste y todo lo demás, y como para aparentar. No, aquí él no está aparentando. Todo lo que él hace es una muestra real de su corazón y Dios lo ve y Dios lo valoró. Dios valoró el hecho de que Acab se humillara y dice no delante de los hombres, sino delante de él, delante de Dios. Y por esa razón es que Dios lo deja o posterga su muerte. ¿Sí? Posterga su muerte. No es que no iba a morir, no es que no iba a padecer. Él muere. Uno lo lee en primero de Reyes 22:37 si quiere ir allá. Primero Reyes 22, el versículo 37 y 38.
se nos dice que el rey igual murió, pero no, él no vio todo lo que Dios le había dicho de su posteridad, que iba a barrer, que iba a destruir todo eso. Porque en un momento específico de la vida de Acab, él supo lo que era humillarse delante de Dios. El problema está en que fue algo pasajero. Este es el punto. Pero igual Dios se mostró. Mira lo que dice el versículo 22-37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el tanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había dicho. No cambió nada. ¿Entienden? Dios seguía siendo soberano. Pero en esa soberanía, Él hizo algo. Vio a un hombre humillado de verdad delante de Él. Y en eso, hermanos queridos, me hace pensar en nosotros, los cristianos de hoy, que teniendo la verdad de la palabra, teniendo la escritura, a veces nos comportamos un poco, no voy a decir mucho, pero un poco quizás como acá. O igual que acá, o peor que acá. Y este Dios de misericordia ve nuestro corazón. Por eso el perdón y la misericordia de Dios se muestran aquí. Y la justicia. Es como muy, muy fuerte todo esto porque no lo podemos explicar con sabiduría humana. Tiene que ser de parte de Dios para entenderlo. Porque si uno fuera Dios, hermano, no habría perdonado a Acab, ¿cierto? Si tú y yo hubiésemos sido los que estuviéramos ahí, habríamos dicho ya, esta cuestión se cumple y no hay vuelta para atrás. Pero Dios tuvo misericordia, porque ese hombre se humilló delante de Dios. Y sabes la misericordia que tú y yo recibimos día a día, día a día. Porque nosotros sabiendo el bien, a veces no lo hacemos, ¿cierto? Sabiendo lo que agrada a Dios, no lo hacemos. Y de repente miramos las cualidades de Acab, las cualidades de la Jezabel y digamos, nos parecemos de repente. Pero Dios vuelve a tener misericordia y vuelve a tener misericordia. Entonces, cuando uno observa y terminando esta clase, hermanos, yo veo algo en el rey, en el profeta Elías. El profeta no se alegra en ningún momento por la dura profecía hacia el rey y su casa. Él nos dice, por fin, por fin, por fin, por fin. No, no hay ni una muestra de lo que Elías podría haber sentido en ese momento, ni siquiera se muestra. No lucha con Dios por el cambio ante la humillación del rey. No dijo en ningún momento qué pena que Dios no lo mató ya. Muestra templanza ante una situación que a cualquier otro le habría molestado, pero ¿por qué Dios está cambiando lo que me dijo que le dijera? Elías vivió a cabalidad su fe. El profeta no tenía en sus manos su propia vida ni la de otros. Él entendió que todo estaba bajo la soberanía y autoridad de Dios. Comenzamos esta clase con el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y saben, este es nuestro Dios. Disciplinas espirituales tienen que ver con un Dios de perdón y misericordia. Se nos llama a no a pisotear la sangre de Cristo. Y nuestra vida debería ser una vida que refleje eso. Por eso disciplinas espirituales, hermanos queridos, tienen que ver con eso. Tiene que ver con el corazón de nosotros.
Y déjame terminar simplemente con un par de preguntas que están ahí, que son para ayudarnos, nada más. ¿Sí? ¿Lucho con Dios por lo injusto? ¿Tengo un corazón vengativo, rencoroso? ¿Tengo un corazón amargo? ¿Tiendo al enojo, codicioso? ¿Me falta practicar el perdón? ¿Soy o actúo como un inmaduro? ¿Soy autoritario? ¿Tiendo a la mentira? ¿Soy hábil en manipular? ¿No comparto las decisiones de Dios? ¿Vivo realmente en la presencia de Dios? ¿Me gozo cuando Dios castiga a otras personas? Y por último, ¿qué lecciones saco para mi vida de la vida del profeta Elías? Me gusta cerrar este estudio con esta porción. Sé que hay otras partes más que no vimos o no hemos alcanzado a ver. Pero, hermanos queridos, es bueno terminar pensando en este Dios de gracia que tenemos, el Dios de perdón que tenemos, el Dios que no nos va a cambiar, no es sentimental, no actúa, no actúa como nosotros, sino que es Dios. Así que cuando terminen los que no han terminado la vida del cuadro de Elías, no olviden poner un hombre que también vivió y experimentó el perdón y la misericordia de Dios. Fue un hombre que aprendió de su Dios. Por eso que él pudo estar en paz cuando pudo hablar con el rey y decirle lo que tenía que decir, y después cuando escucha que se había humillado el rey delante de Dios. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, llegamos al final de esta clase, o de este curso. Elías tiene mucho más para enseñarnos. Ustedes pueden después seguir estudiando la vida de Elías hasta el fin. Un buen desafío para vacaciones de invierno, vacaciones de verano, y completar la vida de este hombre de Dios. Un hombre común y corriente. Santiago lo dice, común y corriente. No había nada especial en Elías, sino el hecho que aprendió que su vida debía ser disciplinada. Así que, hermanos queridos, un privilegio haberles servido. Eh, ¿Algún comentario final? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre la vida de Elías o lo que hemos visto? Y vamos cerrando, ¿sí? ¿Hay algo que quieran añadir a lo que ya hemos dicho? ¿No? Bien. Entonces, recuerden, tienen hasta el sábado para entregarme el trabajo final del cuadro de Elías. Y el trabajo final que tienen que hacer no es nada complicado. Es simplemente yo necesito una reflexión sobre lo que significó para ustedes las disciplinas espirituales. ¿Sí? Aquí no va a haber ninguna receta del tiempo que tienes que pasar delante de Dios, del horario que tienes que pasar, de los días, si es mañana o tarde. Es una cosa que tiene que ver con tu propio corazón delante de Dios, disciplinarte delante de Dios, ¿sí? Y encontrar la manera en que tu vida va a estar orientada. Unos dicen, bueno, vamos a seguir la línea de los salmistas, de mañana te voy a buscar, Señor, y toman esa línea. Otros lo hacen de forma distinta. Lo importante es mantenernos en comunión delante del Señor. Eso es lo más importante. Bien, el trabajo final consiste en 1 a 2 hojas. 1 a 2 hojas, no más de 2 hojas. No voy a leer la tercera hoja si hay una tercera hoja, ¿sí? 1 a 2 hojas sobre tu propia reflexión de lo que significó esto de las disciplinas espirituales para tu vida, ¿sí? No me hables de nosotros, no me hables de ellos, sino algo tuyo personal, ¿sí? ¿Qué significó para ti? Y en eso
yo quiero leerlo, quiero leer lo que hay en tu mente también, ¿sí? Eso me lo entregan. Tienen plazo hasta el lunes para entregármelo, hasta el próximo lunes, ¿sí? Así que tengo una semana entera para en estos días pensar algo y después plasmarlo en un par de páginas, no más de 2, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, los que me deben trabajos, mándenmelos para así poder a todos, ¿cómo se llaman? Las notas correspondientes. Lo otro que te voy a mandar por WhatsApp, esto va a ser por WhatsApp, necesito tu autoevaluación, tu nota por autoevaluación, ¿sí? Entonces Alejandro va a colocar allá del 1 al 7 cuál sería la nota que él se pondría. Y yo tengo mi nota para ustedes también. De esas notas yo voy a sacar el promedio y va a salir la nota por la parte de evaluación de ustedes, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna consulta acerca del trabajo final? ¿No? ¿No? Es cortito, ¿sí? Ya pues, terminemos una oración, ¿les parece? Señor, quiero darte gracias porque ya llegamos al final, Señor, de este curso. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú, Señor, has sido bueno. Gracias, Señor, porque tú nos sigues mostrando que tú sigues perfeccionando a tu pueblo, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humillado delante de ti y que tú veas ese corazón como lo viste en Acab en un momento donde podríamos pensar que nunca este hombre se iba a tener un encuentro real contigo y lo tuvo. Pero Señor, obviamente que ya la sentencia estaba dictada. Pero igual, Señor, tú le diste a Acab un corazón, Señor, que vino, Señor, en un momento donde tú pudiste ver realmente lo que había en él. Señor, enséñanos, enséñanos, Señor, a humillarnos de esa manera. Y también enséñanos, Señor, a vivir como Elías. Un hombre, Señor, que obedeció, te obedeció, te obedeció. No te cuestionó, Señor, sino que tú le dijiste y él hacía. Señor, ayúdanos a ser obedientes como lo fue tu Hijo, Señor, que esa obediencia lo llevó a la cruz. Y como, Señor, decía el último libro de Pastor Murray, eh, esta muerte al ego, Señor, es la muerte del pecado. Y no hay otro más que murió el pecado, sino que Jesús por nosotros. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias a Dios y guíanos, Señor, para seguir creciendo en todo lo que podamos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén.